Buenas noches, amados hermanos. Otra vez estamos aquí nuevamente para disfrutar la palabra de Dios. Así que nunca nos vamos a aburrir de disfrutar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da vida, nos da satisfacción. Así que vamos a saludar rápidamente a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia Palabra de Gracia y Fe, y a cada uno de ellos y a todos los hermanos aquí en Chile que nos escuchan, nos siguen ahí en Calama, nuestra pastora Emma, nuestro pastor Juan y todas sus ovejas, todos sus líderes. Y también a nuestro pastor Vladimir ahí en Rancagua, también que nos acompaña, nos sigue. También saludos a todas sus ovejas y líderes. Y a todos nuestros hermanos aquí en Chile. Y por supuesto en Perú también, las iglesias en Lima, Tacna, Hilo, Cajamarca, Arequipa. A todos nuestros hermanos les mandamos un caluroso saludo, a nuestro pastor Antonio Samillán, a su gente allá en Calama, en Chiclayo, en Trujillo, en Arequipa, a todos nuestros hermanos allá en Perú hasta la selva. Y nuestros hermanos, por supuesto, en Argentina, sobre todo en Mendoza, Buenos Aires, les mandamos un fraternal saludo, un abrazo a cada uno de ellos. Saludos a nuestro pastor Rolando allá en Mendoza y a todos los pastores que son amigos nuestros y nos siguen. Les mandamos fieles saludos y un abrazo caluroso. Así que vamos a ir ahora a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios y vamos a continuar con lo que estamos viendo. Gálatas capítulo 1. Es muy importante por eso el discipulado, porque la verdad no podemos entregar todo en una sola hora y nadie tampoco puede aprender todo en una sola hora. Tenemos que ir aprendiendo, es como el crecimiento físico. Vamos comiendo, nutriéndonos y con el transcurso del tiempo, siempre y cuando estamos alimentándonos, vamos creciendo en estatura. Es igual también con el intelecto. Nadie va al colegio y una hora aprende todo, no. De a poco vamos aprendiendo todas las asignaturas, todos los niveles, ciclos, y luego ya vamos madurando intelectualmente como físicamente. Es igual con la palabra de Dios. Nadie puede aprender de un solo porrazo. Nos confundimos porque no estamos hechos de esa manera. Es más, la palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 4, si no me equivoco, desde el verso 26 en adelante, Jesús dice: así es el reino de Dios, como un hombre que siembra una semilla en la tierra, luego se va, se acuesta, se levanta y la semilla va creciendo de a poco. Un tallito, una hoja, espiga, luego fruto, y luego cuando llega el tiempo viene la cosecha. Pero va creciendo de a poco, paulatinamente. Así Dios lo ha hecho siempre. Así que es por eso que el discipulado lo creó Dios y el discipulado es progresivo. Es por eso que es muy importante no quedarse con una clase, sino ir escuchando, porque no podemos entregar todo en un solo porrazo. Tampoco podemos aprender de un solo porrazo, y de a poco vamos despejando las dudas van yéndose de a poco también. Así que tengamos paciencia. Vamos a Gálatas capítulo 1, ¿ya? Y nosotros tenemos que entender que cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, algo muy importante es que nosotros tenemos que saber el contexto. El contexto ayuda muchísimo para poder entender, interpretar correctamente la palabra de Dios. Y la carta a los Gálatas, ¿ya? Fue escrito por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Esto se encuentra en Asia, ¿ya? En el sur de Asia. Y mayormente eran iglesias de los gentiles, porque el apóstol Pablo, su llamado principal, no significa que no podía predicar a los judíos, pero su llamado principal era a los gentiles. Y obviamente había muchos judíos también, y se visitaban la iglesia de Jerusalén con la iglesia allá de los Gálatas. Había mucha visita. Los gentiles visitaban la iglesia de Jerusalén, la iglesia
de los judíos liderado por Pedro y Santiago y Juan. Y las iglesias que había levantado, fruto del apóstol Pablo, que era en Galacia. Ahora, Pablo les predicó obviamente acerca de Cristo y ellos se convirtieron en un viaje que él fue para el Asia. Entonces, en ese contexto, Pablo luego se entera, estando en Jerusalén, que habían entrado judíos, judaizantes. Los judaizantes eran judíos que se habían convertido al cristianismo y ellos, aunque predicaban a Cristo, estaban predicando un evangelio distorsionado, pervertido. Y esa es la palabra que se usa aquí en la Reina Valera. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, sí, hay que colocar fe en Jesús para ser salvo, pero no es suficiente, hay que circuncidarse. Y la circuncisión para el judío solamente era la entrada para someterse a toda la ley, para estar bajo la ley. Con la circuncisión solamente es el bautismo, la entrada, la matrícula, para que ingreses y te coloques bajo el sistema de la ley. Y Jesús realmente, al final a cabo, queda sacado. Y la salvación queda solamente a través de cumplir la ley. Aunque ellos no rechazaban a Jesús, lo aceptaban, pero ellos decían, quizás no directamente, sino indirectamente, que no es suficiente Jesús, no es suficiente la obra de Jesús, hay que igual circuncidarse, continuar con la ley, tanto para los judíos como también para los gentiles. Los gentiles son llamados a las personas que no son judíos. Entonces, aquí Pablo saluda muy rápido en el capítulo 1 porque está muy molesto por lo que ha escuchado que las iglesias de los Gálatas, ya, ellos están comenzando a aceptar esta doctrina de los judaizantes, una doctrina errónea. Entonces, en el verso 6, después que él ha saludado, nos dice, Gálatas capítulo 1, verso 6 nos dice, me asombra, estoy anonadado, dice en otras traducciones, asombrado, que tan pronto, porque el apóstol Pablo venía justamente, regresaba de su viaje del Asia, de haberle predicado a los Gálatas, a toda la región de Galacia, acerca de Jesucristo, y se armó la iglesia, se formó la iglesia, se levantó la iglesia y ya ellos estaban congregándose. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nota que el apóstol Pablo le dice, me asombra que tan pronto se hayan alejado. En otra traducción dice, se hayan alejado de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Para el apóstol Pablo, aceptar esta doctrina es alejarse de Dios. Aunque ellos no están renegando de Dios, no se están convirtiendo al ateísmo, sino están teniendo una mezcla para justificarse de aceptar a Jesucristo más cumplir la ley. Pero para Pablo, tener una mezcla en fe en Jesús, más fe en otra cosa, fe en la ley, fe en la obediencia a la ley, fe en mi obediencia a la ley, mi confianza en lo que yo hago, en mi conducta, en cuanto respecto a lo que hago con la ley, de obedecerlo, para Pablo es alejarse de Dios. Pablo le dice que ellos están siguiendo un evangelio diferente. Verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir. Verso 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente, si aún mismo Pablo o un ángel viene y les anuncia, les predica otro evangelio diferente al que ustedes ya han escuchado, están bajo maldición. Obviamente, porque ser libre de toda maldición, de todo castigo por nuestro pecado, solamente es a través de la fe en Jesucristo. Solamente fe en Jesucristo. Cualquier otro medio que no sea Jesucristo, te estás colocando bajo maldición.
No hay otra cosa. O crees en Jesucristo para ser salvo y libre de todo castigo, o crees en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo. Verso 9 dice, como antes los hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Entonces, vamos a leer otra vez estos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente nos dice así. Verso 6. Estoy horrorizado, anonadado, asombrado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Pablo le dice que aceptar fe en Jesucristo, pero no es suficiente. Necesitamos también que nuestras obras buenas o nuestras obras malas que dejamos sea mérito también para Dios, para ser justificados, para ser parte justificados y aprobados, y para así ser bendecidos, es apartarse de Dios mismo. Dice aquí, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente. La palabra diferente no solamente significa diferente, algo distinto, sino significa contraria. Cuando habla de evangelio diferente, repito, no solamente está hablando de un evangelio distinto, está hablando de un evangelio opuesto, totalmente contrario. En otras traducciones lo colocan como colocarse una parca, como lo llaman aquí en Chile, una casaca, y darle vuelta. Te lo quitas y te lo colocas otra vez, pero le das vuelta. Es como que la casaca es reversible, te lo coloca por el otro lado. Eso es lo que dice. No solamente es un evangelio diferente, sino un evangelio totalmente contrario. ¿Por qué? Porque o es creer por Jesús, fe en la obra de Él, o es fe en la obra tuya. No puede ser las dos cosas, porque es contrario. No pueden ser las cosas, no puedes mezclar, porque es contrario. Si no estás creyendo en Jesús, entonces estás creyendo en ti mismo, en lo que tú puedes hacer, en tu prudencia. Si no crees en tu prudencia, si tu confianza no está en tu prudencia, en lo que tus ojos ven, en lo que tus ojos oyen, en lo que tú haces, entonces tu fe está en Jesucristo. Entonces dice aquí, verso 7, verso 6, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, verso 7, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito, distorsionan la verdad acerca de Cristo. Pablo dice que estos judaizantes que se han infiltrado a propósito distorsionan, porque ellos eran tan fieles a la ley de Dios que no querían soltarlo, no querían desprenderse de la ley cuando escucharon el evangelio. Colocaron fe en Jesús, pero ellos no querían soltar la ley y lo enseñaban así. Sí, fe en Jesucristo, predicaba, pero no es suficiente. Para poder salvarse, para poder justificarse, hay que continuar con la ley. Hay que circuncidarse, que la entrada, la matrícula, para someterse a toda la ley. Verso 8. Si alguien dice, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo le predicara otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Obviamente, toda persona, si su fe no está en Jesucristo, entonces está bajo maldición. Porque solamente estamos libres de todo castigo en Jesús. Por eso que en Juan capítulo 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo que Dios envió a Jesucristo para salvarnos de todo pecado. Todo aquel que cree será salvo, pero el no cree ya ha sido condenado. Jesús no vino a condenarnos, sino Jesús vino a salvarnos de la condenación.
El hombre ya estaba condenado. No es que Jesús vino a condenar. No tenía que venir a condenar si el hombre ya estaba condenado por su pecado. Él vino a salvarnos. Y si no colocas fe en Jesús para salvarte, entonces continúas bajo maldición, condenado. Entonces en el verso 10 dice, el verso 9, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Verso 10, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Si realmente el apóstol Pablo quiere agradar a la gente, si el apóstol Pablo realmente quiere agradar a la gente, entonces no estaría predicando solamente fe en Jesús. ¿Por qué? Porque el predicar solamente a Jesús le trajo persecución, le trajo cárcel, le trajo violencia, le trajo de todo lo malo hacia su persona. Si realmente él quiere evitar que los judíos lo apedreen, entonces él debería predicar, sí, Cristo, pero no es suficiente, entonces continuemos también con la ley. Y de esa manera entonces se compraba a los judíos y evitaba que los judíos lo apedreen, estén en contra. Entonces todos estamos amigos, nadie se enoja, entonces no hay violencia, no hay por qué matar a nadie, no hay por qué castigar a nadie, no hay por qué encarcelar a nadie, porque el apóstol Pablo predica a Cristo, pero también predica la ley. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 5, el verso 11. Dice, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Por eso que el apóstol Pablo dice aquí en Gálatas capítulo 1, verso 10, ¿busco acaso el favor de la gente? ¿O el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Obviamente, él es un siervo de Cristo, porque no buscaba agradar a la gente. Porque realmente a él le convenía agradar a la gente para que no lo apedreen. Pero le seguían apedreando, lo perseguían justamente por predicar que solamente es fe en Jesucristo. Ahora vamos a Gálatas capítulo 3, donde nos quedamos. Gálatas capítulo 3 nos dice lo siguiente. Verso 1. Oh Gálatas insensatos. Habíamos visto que en otra traducción dice, oh Gálatas tontos, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, o Gálatas estúpidos, incluso en otras traducciones usan ese adjetivo. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los ha hechizado? Dice en otra traducción, como en la Nueva Traducción Viviente, para no obedecer a la verdad. ¿Qué verdad? El Evangelio verdadero. Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Verso 2. Solo esto quiero que me digan. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley? O sea, por cumplir la ley, por obedecer la ley, o por el oír con fe. El verso 2 en la Nueva Traducción Viviente lo explica más claramente, añadiendo otras palabras para que tengamos mejor entendimiento. Dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¿Por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Verso 3. Tan necios son, comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar en la carne. Habíamos dicho en la clase pasada que el apóstol Pablo toma como ejemplo el Espíritu Santo, porque si somos capaces de entender que el Espíritu Santo, que es lo más valioso, lo más precioso, es la misma presencia de Dios,
y es 3 veces santo, es lo más santo que existe. Si podemos saber que se nos fue entregado gratuitamente, no por obedecer la ley, no por nuestra conducta santa, no por nuestro caminar o conducta santa, sino por creer solamente, entonces vamos a entender que todo lo demás también viene gratis. Si Dios fue capaz de darnos el Espíritu Santo, que es lo más santo que existe en el universo, y nos fue dado no por obedecer la ley, sino gratuitamente, solamente por creer en Jesús, entonces vamos a entender que todo lo demás Dios también nos da gratuitamente, solamente por creer en Jesucristo. Entonces por eso dice aquí, el verso 4, tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel que le suministra al Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Ahora el apóstol Pablo en el verso 4 o en el verso 5 dice ya, no solamente el Espíritu Santo, todo lo bueno que Dios hace, todo lo que Dios hace a través del Espíritu Santo y todas las maravillas que Dios les da, lo da porque ustedes han obrado la ley, porque han obedecido o porque han oído el mensaje con fe. El verso 5, en esta traducción lo coloca de esta manera. Versos 4 y 5. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Es muy claro. Las maravillas que Dios hace, los milagros, todas las cosas buenas, lo ha hecho con ustedes porque obedecen la ley, por su cara bonita, por su buena conducta, o simplemente porque ustedes creen, colocaron fe en el mensaje de Dios. Por supuesto que no, es porque creen el mensaje de que oyeron acerca de Cristo. Ahora, escúcheme esto. Justamente por esta revelación, muchas personas, muchos líderes, muchos pastores, no quieren enseñar esto en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si yo le enseño a mi iglesia que toda bendición, incluso la más grande que existe, que es recibir el Espíritu Santo, que es lo más grande que existe, y todo lo demás, toda bendición, viene gratuitamente, si yo le enseño eso a la gente, entonces la gente se va a portar mal, va a llevar una vida online. No puedo decirle eso a la gente. Tengo que decirles que para que yo lo bendiga, ustedes tienen que ir portándose bien, porque conforme ustedes se porten bien, es conforme que Dios lo va bendiciendo. Obviamente, lo que estamos diciendo con eso entonces es que Dios le está pagando. Ya no sería gracia. Dios le va pagando según su conducta. Conforme se porten bien, conforme van cumpliendo la ley, entonces Dios le va retribuyendo. Entonces sería como un trabajo, ¿no? Uno trabaja y uno recibe un sueldo a cambio. Eso no es un trueque. Eso no es amor. Eso no es gracia. Ese es un trueque. Yo trabajo en un colegio, yo trabajo en una empresa y no es que el dueño de la empresa me está dando las cosas gratis. No, él me está pagando, me está dando un sueldo, pero el sueldo es el resultado de mi trabajo que estoy aportando. Yo aporto un trabajo y el director me da una paga. Bueno, es lo mismo. Mucha gente no quiere hablarles acerca de la gracia, que toda bendición de Dios es gratuito, porque ellos dicen, bueno, si la gente va a saber que es gratuito, entonces se va a portar mal, porque ya no van a tener necesidad de portarse bien. Pero eso realmente es, no sé si usar una palabra muy fuerte, estúpido. Porque eso significa que le estamos enseñando a la gente, si le enseñamos de esa manera, que conforme se portan bien Dios le va a bendecir, entonces significa que le estamos enseñando a la gente que Dios le ama condicionalmente, y no es gracia, no es amor. Y de esa misma manera como Dios le está dando condicionalmente, nosotros también tenemos que dar a los demás,
Porque la Biblia dice muy claramente en Efesios 5:1, sé imitadores de Dios como hijos amados. Entonces yo voy a imitar a Dios. Porque Dios me bendice según mis obras. Si me porto bien, entonces Él me bendice. Si me porto mal, no me bendice. Entonces yo también voy a actuar así con la gente. No voy a dar nada gratis. No voy a hacer favores. La palabra favor desaparece de mi vocabulario y todo va a ser condicional. Yo te ayudo siempre y cuando tú me ayudes. Yo te doy algo siempre y cuando tú me des algo. Yo te hospedo, yo te doy algo, yo te bendigo, entre comillas, porque no es bendición eso, pero tú a cambio me tienes que dar algo. ¿Qué me vas a dar? Yo te ayudo, pero tú ¿qué me vas a dar a cambio? Porque si Dios actúa de esa manera, entonces yo también tenía que actuar de esa manera. Bueno, la verdad que los niños actúan así, porque son niños. ¿No? A los niños muchas veces hay que, ya le he enseñado muchas veces y no me canso de decirle, hay que amenazarlos con un castigo para que se porten bien. Y ellos se portan bien, pero no porque tienen conciencia de que deben portarse bien, no porque quieren portarse bien, sino porque quieren evitar el castigo. O si no, un premio. Mira, si yo te doy este premio, esta bendición, siempre y cuando tú te portes bien. Entonces, él se porta bien, el niño, para recibir la bendición. Pero realmente no es que se porta bien porque ama a la gente que está a su alrededor para que reciban la bendición, sino es para que él reciba una bendición. Entonces, realmente no es amor eso. Yo llamaría eso un amor hipócrita, falso, un trueque, pero nada verdadero. Y eso es lo que queremos predicar. Esa falsedad, esa hipocresía, ese amor trueque. No. Por eso que la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 4 que los judíos mientras estaban bajo la ley eran niños. Pero una vez que llegan a Cristo, una vez que ellos colocan su fe en Jesús, ya no estaban bajo la ley y ahora son adultos. Y todo adulto está capacitado para recibir una herencia. En cambio, cuando uno es niño, no puede recibir una herencia, y en Gálatas 4 dice, es como el niño y el siervo de la casa son iguales en cuanto a la herencia, porque el niño no puede tomar la herencia de su padre porque es niño, y el siervo tampoco, porque no es heredero, porque no es hijo legítimo. Pero cuando el niño es adulto, ya es mayor de edad, ya cumplió 18 años, entonces puede tomar la herencia. Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 4 que el judío, mientras estaba bajo la ley, era niño. Pero una vez que llegó a Cristo, ya es adulto y por lo tanto ya puede tomar su herencia. Obviamente. Y la herencia, cuando se habla de herencia, no solamente se está hablando de cosas buenas para disfrutar. No. Cuando hablamos de herencia, no solamente estamos pensando solamente cosas buenas y buenas, no, también estamos pensando de lo que damos, de mi fruto, estoy hablando de fruto. En la herencia no solamente hablamos de sanidad, cosas para mí, prosperidad, sino también un cambio en mi persona, fruto, comienzo a bendecir incondicionalmente, comienzo a bendecir a la gente. Entonces, muchos equivocadamente, erróneamente, por no entender, piensan que es peligroso enseñar la gracia de Dios, es peligroso enseñar estos versículos donde el apóstol Pablo le dice muy claramente, quiero volverles a preguntar, ¿recibieron el verso 5, aquel que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley, por obedecer la ley, o lo hace por el oír con fe? O como lo dice en la Nueva Traducción Viviente más claro, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios le da al Espíritu Santo y hacen milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Entonces, volviendo al punto, mucha gente no quiere decirle esto a la gente porque piensa que al decirles, al enterarse que Dios le va a bendecir no por lo que hace, entonces vamos a hacer que la gente se porte mal. Pero están entendiendo mal, porque no solamente
no solamente creer en Jesucristo es para recibir la herencia, bendiciones de Dios, sanidad, prosperidad, favor de Dios, todo lo bueno que nosotros necesitamos, sino también nuestra herencia es el fruto. Hay un cambio, una nueva creación. No solamente es un aspecto, no solamente para ser bendecido, sino para ser de bendición para otros. Bendecidos para bendecir, como alguien dijo por ahí. Hay una transformación. ¿Por qué tener miedo de decir a la gente que van a ser bendecidos gratuitamente? Alguien responde y dice, porque si yo le digo eso, entonces se van a portar mal. No lo creo. Se portan mal porque no conoce su posición en Cristo. Miren, vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Rápidamente. Y dice aquí, en la Reina Valera contemporánea, profetizando acerca de lo que va a pasar, lo que va a ser el Mesías, dice, esparciré, verso 25, esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues lo limpiaré de todos sus ídolos. Le daré un corazón nuevo, estaba hablando del nuevo nacimiento, de la transformación que va a ocurrir cuando venga el Mesías, muera por nosotros, resucite, y toda persona que coloque fe va a nacer de nuevo. ¿Qué va a recibir? No solamente herencia, no solamente bendiciones, recibe un nuevo corazón. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tiene y le daré un corazón sensible. Y le daré un corazón sensible. En la Reina Valera del 60 dice, le daré un corazón de carne. Y significa un corazón moldeable. En el griego dice un corazón que tiene la propiedad que se llama, que tienen algunos metales que se llama la propiedad de la maleabilidad, como el plomo. Se puede moldear, como la plasticina o la plastilina, la plasticina, como lo llaman en Chile o en Perú, se llama plasticina, o el barro o la arcilla, que es moldeable. Entonces dice, nos dará un corazón de carne, un corazón moldeable, un corazón sensible. Coloca aquí en la Reina Valera contemporánea. Pondré en ustedes mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Vuelvo a repetir. Dice, pondré en ustedes mi espíritu y haré. ¿Quién lo va a hacer? Dios, a través del Espíritu Santo. Y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Entonces, ¿en qué consiste la gracia? La gracia no solamente consiste en recibir bendiciones gratuitamente, sanidad, prosperidad, ayuda, favor. ¿Y tu conducta? No. No, la gracia también habla acerca de una transformación de adentro hacia afuera, que se va a reflejar hacia afuera, pero se refleja hacia afuera conforme seamos discipulados, conforme maduremos, conforme conozcamos a Dios, conforme nos conozcamos cómo hemos sido creados, conforme conozcamos nuestra posición en Cristo, conforme conozcamos quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Cristo, qué podemos hacer en Cristo. Porque aquí dice en el verso 27, pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. ¿Cómo Dios va a lograr que el Hijo de Dios, a pesar que va a recibir todas las bendiciones gratuitamente, Él tenga una conducta santa? Y no tenga una conducta santa para que Dios no lo castigue, tampoco va a tener una conducta santa para que Dios le bendiga, porque Dios ya lo bendijo y ya lo hizo gratuitamente, sino va a tener una conducta santa porque quiere tenerlo, por amor a Dios, porque entendió su nueva naturaleza. ¿Cómo lo logra? Acá dice,
pondré en ustedes mi espíritu. ¿Cómo lo logra? Hay que enseñar a la gente a caminar en el espíritu. Cuando el cristiano, el Hijo de Dios, aprende a caminar en el espíritu, entonces va a obedecer la ley sin conocerlo. Una persona que nunca escuchó la ley de Moisés, nunca escuchó los 10 mandamientos, supongamos que conocemos una persona que jamás ha escuchado los 10 mandamientos, jamás escuchó no mentirás, no robarás. Supongamos que una persona jamás escuchó los 10 mandamientos, jamás escuchó la ley de Moisés, nunca. Y se convierte al Señor, coloca su fe en Jesucristo. ¿Esa persona es capaz de caminar en santidad sin conocer los 10 mandamientos? Sí. Porque si él aprende a caminar en el Espíritu, como él tiene el Espíritu Santo le va a guiar a caminar en santidad. Es el Espíritu Santo que él tiene la ley de Dios, obvio. El Espíritu Santo conoce la santidad porque es el Espíritu Santo. Él sabe lo que es caminar en santidad, y si caminamos en el Espíritu, o sea, obedeciendo al Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo, siendo sensible al Espíritu Santo, entonces, sin darnos cuenta, sin conocer la ley de Moisés, sin haberlo escuchado, sin haberlo memorizado, solamente por ser sensible al Espíritu Santo, por seguir al Espíritu Santo, sin darnos cuenta, vamos a obedecer la ley, sin darnos cuenta. O como dijo el Chavo del 8, sin querer queriendo. Sin darte cuenta, obedeces la ley. Sin querer obedecer la ley, lo vas a hacer cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el secreto? Aprender, enseñar a la iglesia que obedezca a su interior, al Espíritu Santo. La persona no necesita que se le enseñen los 10 mandamientos, no necesita que se le enseñe la ley. Se le necesita que ellos sepan que son templos del Espíritu Santo. Necesita que ellos sepan qué ha pasado en este nuevo pacto, qué es el nuevo nacimiento, que ellos conozcan en qué consiste esta nueva creación de Dios. Vamos a Hebreos y vamos a ver lo mismo, mire. En Hebreos, el capítulo 10, Hebreos, ¿dónde estás metido? Se me fue Hebreo, acá está. Hebreos, el capítulo 10. Hebreos, y tenemos que ya terminar, dice, Hebreos capítulo 10, dice, el apóstol, supuesto autor de Hebreos, el apóstol Pablo, comienza a explicar comparar acerca de la ley de Dios con Cristo. ¿Por qué? Porque el contexto de Hebreos fue escrito a judíos que se habían convertido a Cristo, pero debido a la persecución tan violenta, la persecución que incluso le estaban quitando, quemando sus casas, le estaban quitando su herencia por haberse convertido a Cristo, por haber abandonado la ley, ¿no? Ellos estaban dudando si hicieron realmente lo correcto en creer en Jesucristo. Estaban pensando en abandonar a Jesús, abandonar a Cristo y volver a la ley, porque estaban recibiendo demasiada persecución. Entonces el apóstol Pablo, el supuesto autor de Hebreos, trata de convencerles que el tema de Hebreos, todos los teólogos dicen, es comparar que Jesús es mejor. Jesús es mejor que la ley, Jesús es mejor que Moisés, Jesús es mejor que David, Jesús es mejor que todo. El nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Y todo es una comparación entre Jesús, el nuevo pacto, con el antiguo pacto, para que ellos perseveren y resistan toda persecución y no vuelvan atrás, no abandonen a Cristo y se vuelvan a la ley. Entonces, sabiendo esto, por eso que el apóstol Pablo habla mucho acerca del sacrificio de Jesús, del antiguo pacto, para comparar que solamente eso era una sombra. En cambio, ahora tienen lo mejor, que es la luz. ¿Quieren ellos volver a la sombra?
algo natural cuando tienen algo superior que es lo verdadero. Solamente lo anterior era una maqueta. Es como que te enseñan la maqueta de un edificio, pero es la maqueta. Y el edificio puede ser muy bonito, muy hermoso, pero es maqueta. En cambio ahora ya vino el edificio verdadero y ellos quieren volver a la maqueta. Y la maqueta está hecha solamente de papel o de cartón. Entonces dice aquí, Hebreos 10:11, todo sacerdote ministra día tras día, una y otra vez, ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Enfatiza el apóstol Pablo para que entiendan por qué van a volver a eso. Pero Cristo, ¿ve? Están comparando. Pero Cristo, el antiguo pacto, ellos tenían que ofrecer una vez al año y siempre sacrificio por los pecados. Porque estos sacrificios nunca quitaban, solamente tapaban los pecados. Pero Cristo, está comparando, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Se sentó en señal de decir se terminó. No necesita más sacrificio. Lo que yo hice es eterno, permanece. No necesito otra vez morir, no necesita nadie, Dios ni nadie, presentar ningún sacrificio. Ni el hombre ni Dios. Con mi sacrificio fue más que suficiente. Verso 13. Y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14. Él, Jesús, por medio de una sola ofrenda, no dos, una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Para siempre. Ya hemos sido justificados. Para siempre. Verso 15. De esto nos da testimonio el Espíritu Santo. De esto da testimonio el Espíritu Santo. Pues primero dice, ahora menciona el antiguo pacto que estaba ya profetizado acerca de lo que iba a venir. Es un testimonio, un testigo que él ya hablaba, el antiguo pacto, de lo que iba a venir. Dice el verso 16, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón. ¿Dónde lo pondrá? En la Biblia, en un libro, para que lo aprendamos y lo memoricemos, en unas tablas, pero ahora va a ser tablas de hojas, porque ahora se inventó la imprenta. No, lo pondré en su corazón, dice. El Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, continúa, no ha terminado. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo pacto? No solamente consiste en recibir bendiciones, sino consiste también en una transformación, donde Dios, en el nuevo nacimiento, coloca sus leyes en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Para qué? Para que nunca más se acuerde más de nuestros pecados y transgresiones. Dios ya no tiene que acordarse de nuestros pecados y transgresiones, porque todo ya ha sido, no ha sido tapado, sino ha sido borrado, quitado, desaparecido para siempre. ¿Y ahora cómo vamos a caminar? Vamos a caminar en el Espíritu. El Espíritu Santo, al ser puesto en nosotros, viene con sus leyes. ¿Cuál es la ley? El apóstol Pablo dijo, ya no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. Ya no estamos bajo la ley de Moisés ni del antiguo pacto, sino estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Cristo lo dijo en los evangelios, el apóstol Pablo lo repite, Pedro también, Santiago. La ley de Cristo es la ley del amor. Por eso que en Romanos 5:5 se nos dice que Dios ha derramado su amor al derramar el Espíritu Santo en nosotros. Lo habíamos leído unas clases pasadas. Romanos 5:5 dice que Dios derramó su amor
en nosotros todo su amor al derramar el Espíritu Santo en nosotros, en todo aquel que ha creído en Jesucristo. Entonces, al darnos el Espíritu Santo, a morar el Espíritu Santo en nosotros, puso su amor. Y esa es la ley de Cristo. Todo aquel que camina en el Espíritu Santo, camina en amor. Entonces cumplimos la ley, sin querer queriendo, sin observarlo, sin buscarlo, sin aprenderlo. ¿Por qué? Porque aquí dice, pondré mis leyes en su corazón y escribiré en su mente. ¿Qué mente? No está hablando de la mente física, no está hablando de esa mente que necesitamos memorizar. Recuerda que en Efesios dice, ¿no? Efesios capítulo 4, verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente. Recuerda que cuando Jesús habló acerca de la parábola de Lázaro y de, ¿cómo se llama este hombre? De Lázaro y de este hombre malo que se fue, la historia que se fue al infierno, el rico y el Lázaro, ¿no? La Biblia dice que cuando el rico se murió y abrió sus ojos, se acordó de su familia, se acordó. Su cuerpo estaba en la tumba, él ya había muerto, pero dice que cuando abrió sus ojos en el Hades, en el infierno, tuvo memoria y se acordó de su familia y le dijo a Abraham, por favor, permíteme regresar, porque no quiero que mi familia venga a este lugar de tormento. Se acordó, igual Lázaro reconoció a Abraham, tenían memoria, tenían facultades sin cuerpo. ¿Qué facultades? De memoria, mente espiritual. Entonces, aquí nos dice de una mente espiritual. Pondré mis leyes en su corazón y le escribiré en su mente. ¿Qué mente? En la mente espiritual. Cuando meditamos en nuestro corazón. Amén. Entonces, esas leyes son las leyes, la ley de Cristo, la ley de amor. Toda la ley, la palabra de Dios dice que toda la ley se resume en una sola. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Caminamos en amor, estamos cumpliendo con la ley. ¿Y cómo logramos eso? Andando en el Espíritu. Espíritu Santo, es santo. Entonces, ¿qué es lo que la gente necesita realmente? No necesita aprender la ley de Moisés, no necesita aprender la ley de los 10 mandamientos, ninguna ley. Lo que necesita la gente todo hijo de Dios, es aprender a caminar en el Espíritu. A cederse al Espíritu, obedecer al Espíritu Santo, cederse, es la palabra, al Espíritu Santo, ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a hacer lo correcto, a hablar lo correcto, a reaccionar lo correcto, a vivir correctamente. Nos va a librar de males, de peligros, de ataques, de enfermedades, de fracasos. Muchas cosas que estamos sufriendo, no todo, pero muchas cosas que estamos sufriendo es por nuestra culpa, en el sentido que hemos tomado decisiones incorrectas, porque hemos sido muy apresurados, nos hemos dejado guiar por nuestra mente, nos hemos dejado guiar por nuestro cerebro, por nuestra lógica, o por lo que otros nos dicen, o por la noticia, y al tiro tomamos decisiones por temor, o porque estamos confiando más en la gente. En vez de ser paciente, buscar a Dios, orar y meterse adentro y aprender a escuchar al Espíritu Santo, y sea que el Espíritu Santo nos guíe y nos diga dónde trabajar, dónde no trabajar, dónde invertir, dónde no invertir, dónde ir, dónde no ir. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Mucha gente es guiada incluso por el enojo. Toma decisiones por el enojo y luego dice, es Dios el que me está diciendo que me vaya de acá. Es Dios el que me está diciendo que ya no me junte contigo. Es Dios el que me ha dicho que ya no hable contigo. Es Dios el que me ha dicho que haga hielo santo contigo. Es Dios, el Dios. No es que Dios me está guiando, no. No es Dios el que te está guiando. Es tu enojo, es tu resentimiento. Entonces, tenemos que aprender a discernir cuándo es nuestra carne, cuándo es nuestro enojo, cuándo es nuestro temor el que nos está guiando. Y muchas veces tomamos decisiones incorrectas, pero esa decisión es consecuencia
del temor, del miedo, del enojo. O buscamos lo más fácil. Todo pecado, toda decisión incorrecta, la raíz es incredulidad. Preferimos creerle a la gente, a nuestro enojo, a nuestro intelecto, a nuestra carne. Confiamos más en nuestra carne, a nuestro intelecto, fe en nuestro enojo, fe en nuestro miedo, fe en lo que la gente dice y tomamos decisiones y luego sufrimos más consecuencias. Pero no es Dios. Dios siempre nos va a guiar a lo correcto. Pero es nuestra carne que se va a oponer. No le hagas caso a tu carnecita. Ponle en la parrilla y haz un asado con eso e invítame. No. Hay que quemar la carne. Bueno, eso fue una broma. Pero no le hagas caso a tu carne. Mortifica tu carne. ¿Cómo mortificas tu carne? No haciéndole caso. Sé guiado por el Espíritu Santo, sé guiado por la palabra. Una de las formas, y acabo con esto, de poder discernir. A veces pregunta, pastor, ¿y cómo yo puedo saber si es el Espíritu Santo el que me está hablando o es mi carne el que me está hablando? Bueno, una de las formas muy certeras es aprender la palabra de Dios. Si tú aprendes la palabra de Dios, entonces tú vas a saber si lo que te está diciendo, lo que crees que te está diciendo alguien es el Espíritu Santo, viene del Espíritu Santo o viene de tu carne, si está en la palabra. Muchas veces las personas no conocen la palabra de Dios, entonces son motivados a tomar decisiones y ellos no saben, ¿esta decisión será correcta? Pero si yo conozco la palabra de Dios, si conozco la palabra de Dios, yo voy a saber por la palabra que lo que yo pienso hacer es correcto o es incorrecto. Lo voy a filtrar a través de la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Lo que voy a hacer es correcto? ¿Jesús lo haría? ¿Dios lo haría? ¿Qué dice la palabra? Entonces te vas a dar cuenta que la decisión que vas a tomar realmente es Dios el que está guiando, porque está en la palabra o no es Dios. Recuerda, el Espíritu Santo no puede ir en contra de la palabra. Por favor, la palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no puede decir una cosa aquí en la Biblia y te decirte otra cosa contraria a ti. El Espíritu Santo no puede hablar dos cosas, dos discursos. Te dice A, pero luego en la Biblia dice algo contrario, B. Así que lo que te diga a ti tiene que estar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Por eso es muy importante aprender la palabra de Dios, porque nos va a ayudar para discernir cuando tengamos muchas decisiones que tomar, si es Dios, si es el Espíritu Santo o es nuestra carnecita la que nos está diciendo equivocadamente, erróneamente, las decisiones que vamos a tomar. Recuerda, repito, no te guíes por tus temores. No tomes decisiones por temor. No tomes decisiones por enojo o por resentimiento. Siempre pregunta, ¿por qué estoy tomando esta decisión? ¿Por qué estoy dejando esto? ¿Por qué decido hacer esto? ¿Lo hago como resultado de mi miedo, de mi temor, de mi enojo, de mi resentimiento? ¿Porque estoy molesto? ¿Porque estoy ofendido? ¿O es Dios el que me está guiando? Porque Dios no me dijo nada para hacer. Pero ahora que Dios no me dijo nada. No me dijo que haga ningún cambio. Pero ahora que me he ofendido, ahora que tengo miedo, ahora que me dijeron algo que no me gusta, ahora tomo esta decisión. Entonces queda claro que la decisión que estás tomando es resultado del temor que ahora estás sintiendo, o de la ofensa, o del resentimiento, o del enojo que estás sintiendo. Y es tu enojo que te está empujando a eso, o tu temor. Amados hermanos, nos quedamos aquí. Quiero hacerles recordar que este domingo tenemos una gran bendición. Vamos a ser súper archi recontra bendecidos. Tenemos una visita de talla gigante y Dios nos va a honrar a través de este predicador, porque vamos a tener en nuestro Facebook de la iglesia a nuestro pastor Kene Solá de España.
Y debido al cambio de hora, porque a ellos tienen culto después, lo vamos a hacer a las 11 de la mañana. Ustedes saben que nosotros acostumbramos a hacerlo los domingos a las 11:30. Bueno, esta vez vamos a hacerlo media hora antes solamente. Por esta vez, para acomodar el horario de España, él va a predicar a partir de las 11 de la mañana. Así que conéctate a las 11 de la mañana, hora Chile. 10 de la mañana, hora Perú. 12 del mediodía, hora Argentina. Y en España va a ser 5 de la tarde. Porque ellos luego tienen un culto a las 6. Por eso es que hemos tenido que adelantarlo a las 11 de la mañana por esta vez. Así que no vas a querer perderte esta prédica de nuestro pastor amigo Kenneth Solá. Te esperamos, invita a todo el mundo a que se conecte a nuestro Facebook de la iglesia, Palabra, Gracia, Fe. Ahí vamos a estar con el pastor Kenneth Solá. Él va a estar dando una palabra maravillosa, de mucha bendición. Te esperamos, amado hermano. Bendiciones. Un abrazo a todos. Bendiciones.